Desde los tiempos más antiguos, los pecados sexuales han sido motivo de juicios devastadores. Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas, familias fueron destruidas, naciones cayeron, y lo más impactante es que, a pesar de estos ejemplos, la humanidad sigue cometiendo los mismos errores. ¿Pero qué considera la Biblia como pecado sexual? Cada relación fuera del matrimonio es condenada. ¿Existe un pecado más grave que los demás? La respuesta te sorprenderá. Hoy exploraremos 5 pecados sexuales que la Biblia condena. Y el cuarto es el más aterrador de todos, trayendo consecuencias espirituales y físicas que pueden marcar generaciones enteras. El primer pecado es el adulterio. Pocos pecados causan tanta destrucción en una familia como este. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha tratado esta transgresión con severidad, porque no solo hiere a los involucrados, sino que rompe el pacto sagrado del matrimonio, una institución establecida por Dios mismo. En los 10 mandamientos encontramos una prohibición directa: no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Pero Jesús elevó aún más este estándar moral, al decir que incluso desear a otra persona en el corazón ya es adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Uno de los casos más impactantes en la Biblia es el de David y Betsabé. Todo comenzó con una simple mirada desde el palacio del rey. Lo que inició como deseo prohibido se convirtió en adulterio, luego en engaño y finalmente en asesinato. Como resultado, David enfrentó graves consecuencias en su familia y su reino. La traición destruyó su hogar, su hijo murió como castigo, y su casa estuvo marcada por el caos y el sufrimiento. David sufrió las consecuencias de su pecado de manera inescapable, pero también nos dejó un gran ejemplo de arrepentimiento en el Salmo 51, donde clama por la misericordia de Dios y reconoce su falta. Aún así, hay perdón para quienes se arrepienten de corazón. En Juan 8, Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, pero le dejó una advertencia: vete y no peques más. El segundo pecado es la fornicación. Si hay un pecado que hoy en día ha sido aceptado e incluso promovido, es este. A diferencia del adulterio, que implica la traición dentro del matrimonio, la fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. La Biblia trata este pecado con gran seriedad. En Hebreos 13:4 leemos: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mientras más una persona se entrega a la inmoralidad, más se aleja del camino del Señor. La fornicación es un pecado que corrompe el propósito divino de la intimidad y trae consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Embarazos no planeados, enfermedades, corazones rotos y almas vacías son solo algunas de las secuelas de este pecado. La Biblia nos advierte repetidamente que los que practican la fornicación sin arrepentimiento no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Dios nos llama a vivir en santidad. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El tercer pecado es la prostitución y la lujuria desenfrenada. Desde la antigüedad, la prostitución ha sido una de las prácticas más condenadas en la Biblia. No solo destruye la santidad del cuerpo, sino que también lleva a la idolatría, la corrupción y la destrucción espiritual. Proverbios 7 describe el peligro de la prostitución como una trampa mortal. Muchos son los que ha derribado muertos, y los más fuertes fueron muertos por ella. Su casa es camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Proverbios 7, 26, 27. Pero la prostitución no solo es el acto de vender el cuerpo, sino que también representa una vida sin control, una entrega al placer sin considerar las consecuencias.
La Biblia menciona cómo la lujuria llevó a muchos a su ruina, y la historia de Jezabel es un claro ejemplo de cómo la prostitución y la inmoralidad corrompieron el reino de Israel. La lujuria desenfrenada hace que las personas sean esclavas de sus propios deseos, atrapadas en un ciclo de vacío y desesperación. La Biblia nos advierte en Romanos 1:26-27 que cuando las personas se entregan a pasiones desordenadas, son entregadas a sus propios deseos y alejadas de Dios. La consecuencia final de la prostitución es la esclavitud al pecado, la destrucción del cuerpo y la condenación del alma. El cuarto pecado es el incesto y la bestialidad. La Biblia es clara en que hay pecados que representan una abominación total. Entre ellos, el incesto y la bestialidad son considerados las más grandes perversiones de la sexualidad humana. En Levítico 18, Dios establece advertencias directas contra estas prácticas. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. No te echarás con bestia para contaminarte con ella, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. El incesto ha traído maldiciones sobre familias enteras en la Biblia. Vemos el caso de Amnón, quien violó a su hermana Tamar, lo que llevó a la furia de Absalón y a una cadena de tragedias en la casa de David. Este pecado no solo afecta a los individuos, sino que rompe familias y deja cicatrices imborrables en generaciones. Por otro lado, la bestialidad representa una total degradación de la moral, llevando a la completa corrupción del ser humano. Dios no solo condenó estos actos, sino que estableció castigos severos para quienes los practicaban, dejando claro que estas acciones eran una ofensa directa a su santidad. Finalmente, el quinto pecado es la perversión de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran símbolo de corrupción y lujuria sin límites. En Génesis 19, Dios envió a 2 ángeles a la casa de Lot, y los habitantes del lugar intentaron abusar de ellos, demostrando la completa depravación de la sociedad. El castigo fue inmediato. Lluvia de fuego y azufre descendió del cielo, consumiendo por completo ambas ciudades. Solo Lot y sus hijas lograron escapar, pero su esposa, al mirar atrás, quedó convertida en una estatua de sal. Sodoma y Gomorra se convirtieron en un símbolo del juicio divino sobre aquellos que desprecian la moral de Dios y viven en total corrupción. Dios no ignora el pecado, y su justicia tarde o temprano llega. Este relato nos recuerda que la maldad tiene un límite y que el pecado, cuando no es corregido, lleva a la destrucción total. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. No importa cuán grave haya sido el pecado, Dios puede escribir una nueva historia para tu vida. Ahora dime, ¿crees que el mundo ha ignorado las advertencias de la Biblia? ¿Crees que estamos caminando hacia un juicio divino? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas conozcan la verdad de la palabra de Dios.